es que esto nos va a permitir que se integren normas, valores, principios de uno y otro para que efectivamente podamos disponer del mejor texto legal. Muchísimas gracias por sus aportes y a todas las personas que lo harán también por escrito. Les agradecemos, reitero, que los textos que ustedes consideren pertinentes nos los puedan hacer llegar a través del correo electrónico debatescomisionprimera@cámara.gov.co. A continuación, la intervención del doctor Juan Diego Castañeda, que se encuentra aquí presente, y se prepara la doctora Gabriela Liz, quien se encuentra virtualmente conectada. Gracias. Buenos días y bueno, muchas gracias por abrir este espacio para la participación. Este es un tema, como todos han dicho, fundamental hoy, como bueno, todos los que se debaten también acá, pero un poco hay un montón de temas que ya han hablado y desde Fundación Carisma quisiéramos concentrarnos en un tema muy particular. Y es el tema de cuándo las autoridades públicas o entidades públicas pueden hacer tratamiento de datos sin autorización, que ese es como uno de los grandes cambios que se proponen en la reforma. Para nosotros es fundamental definir, primero que todo, los casos en los que es necesaria o no se necesita la autorización. ¿Por qué? Porque son casos en donde las autorizaciones precisamente no protegen a las personas. Lo segundo es el estándar para realizar el tratamiento de datos personales, incluyendo los datos sensibles. Tercero, ¿cuál es el procedimiento para asegurar que ese tratamiento de datos que se define como necesario hace un efectivo balance de los distintos intereses de las personas y entidades involucradas? Finalmente, recursos jurídicos y la supervisión para que ese tratamiento, ya ahora sí en trabajo, digámoslo así, cotidiano, efectivamente proteja a las personas. El proyecto puede mejorar en esos aspectos, como paso a explicar. Nosotros estamos interesados un poco en la protección de las personas, principalmente en los casos donde se utilizan datos sensibles, principalmente cuando esos datos sensibles son datos biométricos. Precisamente pues por las razones por las que son datos sensibles que ya conocemos. Pero un poco en la situación actual los datos biométricos son considerados datos sensibles y su uso está prohibido excepto en ciertos casos, o el tratamiento está prohibido en ciertos casos. Luego, el proyecto de ley suma una ambigüedad porque cuando uno hace la lista de los casos en donde no es necesaria la autorización, la lista se agranda gracias al proyecto de ley. Cuando la persona ya da autorización, y ahorita hablo un poco como el problema de desbalance de poder ahí. Cuando hay una ley que defina que no se requiere la autorización, así estamos ahora. Cuando la información la requiere una entidad pública o administrativa en ejercicio de funciones, cuando hay una orden judicial, cuando hay una ley que autoriza el tratamiento para fines estadísticos, históricos o científicos, cuando los datos están relacionados con el registro civil, y el proyecto de ley agrega cuando sea necesario para ejercer funciones legales o constitucionales de autoridades públicas o cuando sea necesario para el cumplimiento de un deber constitucional o legal. El resultado un poco es la posibilidad de legitimar prácticas que afectan negativamente la protección de datos. La Corte Constitucional en la revisión de la ley actual había dicho que el tratamiento de datos biométricos sin autorización y por ley tiene que tener una ley estatutaria que lo autorice, una orden legal que cumpla con principios y más garantías de la ley de protección de datos y que la ley sea proporcional o la orden sea proporcional. Nosotros en Carisma hemos trabajado distintos temas, pero para ponerles ejemplos de cómo esto es esencial: identidad, migración o la clasificación de personas en programas sociales. Cuando uno va a sacarse la cédula, no puede decir yo no quiero entregar una foto, no quiero entregar mi huella, no quiero entregar mis datos. En migración es todavía más sensible. Las personas migrantes, si recuerdan el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos de 2021, traía, por ejemplo, una definición de requerir datos de las personas que son datos biográficos, demográficos y biométricos. Sin más. Y este es el tipo de prácticas a las que me refiero, que pueden quedar legitimadas en este campo de ambigüedad porque las autoridades no tienen claro en últimas cuáles son los criterios para definir, más allá de la autorización, la base y el tratamiento que es posible. Para la clasificación de personas en programas sociales. Por ejemplo, hemos encontrado que había un acuerdo, esto pasó hace ya un tiempo, en 2018, pero un acuerdo para entregar los datos de las personas beneficiarias del SISBEN a una empresa de certificación de riesgo financiero.
y para hacer análisis, digamos, de perfiles de las personas más pobres de Colombia para fines financieros. Entonces, la autorización no es suficiente, claramente, ¿cierto? Hay un desbalance de poder. Las personas no se pueden negar a entregar datos. Pero además, entonces, definir los casos es una necesidad. Por otro lado, ¿cómo sabemos que cumplimos con la ley? Cuando la ley dice para fines constitucionales o legales. Las personas que están trabajando en las entidades tienen que tener algún tipo de criterio para poderlo hacer. Y hoy tenemos este criterio, este estándar que ha definido la Corte Constitucional, pero la ley no nos lleva, y sería bueno que esta fuera una oportunidad para que nos llevara a definir mejor esos casos. Por ejemplo, ¿cuándo van a incorporar nuevas tecnologías? La registraduría hoy incorpora distintas tecnologías para identificar a las personas y, por ejemplo, cuando se tiene que decidir sobre proyectos de interoperabilidad, cuando dos entidades tienen que decidir cómo compartir datos o implementar nuevas formas de análisis de datos. Este tipo de tratamientos se hacen hoy sobre la base de necesidades particulares de las entidades sin mayores guías que cumpla la ley, que cumpla los principios en el tratamiento que hacen las entidades. Entonces, la ley además tiene un punto positivo que es las evaluaciones de impacto. Sin embargo, creemos, precisamente también por la intervención que han hecho ahora los compañeros de la Universidad de los Andes, esos distintos casos en donde... Requiere un minuto más, por favor. Los distintos casos en donde la ley requerimos, digamos, pensar en esas oportunidades en donde a través de la participación podamos definir usos distintos de los datos o tecnologías para adquirir esos datos para el cumplimiento de los fines de las entidades del Estado. Entonces, por ejemplo, casos donde es difícil litigar para las personas, la participación puede ser uno de esos medios en donde se incorpora ya desde el diseño precisamente, y a propósito de la intervención de la Defensoría, estos casos donde la privacidad por diseño se puede incorporar. Entonces, en últimas, lo que recomendamos es armonizar el proyecto de ley porque veníamos de la base del consentimiento y los demás artículos de la ley están hoy escritos sobre la idea de excepciones a la autorización y permitir que otras protecciones funcionen, precisamente para fortalecer, como decía el delegado, el principio de legalidad, permitir que por lo menos el tratamiento automatizado, los riesgos de discriminación, el tema de explicabilidad efectivamente se materialicen y abrir la discusión de nuevo. ¿Cuáles son los casos que no requieren autorización, el estándar y las evaluaciones de impacto? Muchas gracias. A usted, doctor Castañeda, muchas gracias.